Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros nos encontramos en este momento reflexionando, estudiando ciertamente Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10 y reflexionamos desde los versículos 44 al 48, el bautismo de los primeros paganos. Nosotros hemos visto aquí que Cornelio, en este capítulo mismo 10, encontrábamos que se encuentra, primero nos presenta una persona abierta a Dios que se manifiesta la fuerza del Espíritu, tiene una visión, también Pedro al mismo tiempo, o sea, ya no mojenda paiteo hoy, mojenda paite, y ahora lo llama Cornelio, él va desde Jope, se va hasta Cesarea, allí se encuentra, entra en la casa de Cornelio, vienen todos los discursos, la presentación. Y ahora nosotros como colofón, es decir, nuestro título es, ¿verdad?, el bautismo de los primeros paganos, justamente Cornelio, toda su familia, y nos decía también en la presentación que allí los que recibieron a Pedro, ¿verdad?, en Cesarea eran los amigos íntimos también de Cornelio. Él hace todo un discurso, les dice que esto es universalidad, que esto está abierto para todos. El asunto es tener el corazón siempre abierto, escuchar y después hacer la voluntad del Señor. O sea, es un camino que tenemos que hacer, un camino de descubrimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, ahora entonces vamos a mirar un poco lo que nos dice el bautismo de los primeros paganos, que va de los versículos 44 al 48. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Muy sencillo, muy rapidito, ¿verdad?, sin muchos problemas. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no nos presentan muchos problemas como tal vez en la realidad sucedió, ¿verdad? La realidad fue un poquitito más difícil
por lo menos lo que nosotros sabemos en la relación de Pedro, Pablo, pero no simplemente porque Pedro tal vez estaba cerrado, ¿verdad?, a algo, sino que sobre todo porque lo que significaba en la iglesia judía, del judaísmo, ellos que convivieron, que estuvieron con Jesús, ellos que estuvieron lado a lado, ¿verdad?, con el Señor, era bastante complicadito, ¿verdad? No era fácil para ellos dar un cambio, sobre todo de acuerdo a lo que Pablo ya había intuido, se da cuenta y dice, no, aquí hay una universalidad. Recuerden que Lucas está escribiendo, nosotros ya estamos en el año 80, 85 ahora, esto sigue un poquitito más adelante todavía, pero la teología de Lucas se va gestando en esos años. Aquí ya hay más madurez hacia la apertura hacia los paganos. Aquí hay mucha más madurez de una iglesia que va caminando, que va entendiendo, y más aún porque Pablo mismo después se abrió. Y mirá que fue bastante difícil, fue bastante difícil. Hechos de los Apóstoles nos va mostrando, pero con Hechos de los Apóstoles nosotros ya vemos una comunidad ya más amalgamada en la convivencia entre judíos y paganos, ¿verdad? Y es así que tenemos aquí, nos narra Hechos de los Apóstoles, el bautismo de los primeros paganos. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Entonces, mientras aún hablaba Pedro, esto es lo que tenemos que primero subrayar un poco. La salvación llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje de Pedro. Responde, ¿viste? Mientras Pedro iba hablando. Ahí viene el Espíritu Santo, la fuerza. Pero ¿cómo viene el Espíritu Santo? Primero no es simplemente porque yo Pedro, quiero ahora, viene el Espíritu Santo y entra en la cabeza de esta persona. ¿Viste que es la predisposición de quien está? Tu fe te ha salvado, dice Jesús, ¿verdad? Es la predisposición entonces de cada uno de nosotros cómo recibimos la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que nos va a dar la salvación? Es decir, peña de pusinota, peña de ayuda imita, como cristianos. Hoy leemos la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 3, del 4 al 11. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios. No porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva la muerte grabado sobre piedras fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero de ese rostro, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? Mira qué lindo lo que Pablo nos está presentando. Es una hermosa comparación. Primero el de la ley, por supuesto. Pablo
ahí ven la bella cuando y coya hoy, na pende vale ya hoy, no. Sabemos, queridos amigos, que siempre nuestra vida tiene un proceso. Y ese proceso ir descubriendo cada vez más profundamente la revelación de Dios en nuestra vida. Hey, digo, ya lleva peñante yara que nosotros tenemos que hacer un camino de salvación, un camino de santidad, un proceso sobre todo. Pea la ñante andea, ve palabrita, vea, proceso. Vea que dice, cada día, ñante ya pona pe pues humía, ya cacuajama. Si nosotros no tenemos esta mentalidad de que tenemos que ir creciendo, esforzándonos, luchando, evidentemente que vamos a anquilosarnos, dice, ya pues está pepe añandeña y moañandeña y cuapamos hoy, nañico tenéis a ver, etcétera, etcétera. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy entonces para cada uno de nosotros y que la bendición de Dios descienda sobre nuestra familia, sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Ciertamente con un Pedro que está hablando, que hace su discurso. Estos que están aquí, Cornelio, está toda su familia y los más íntimos amigos de Cornelio. Y se insiste, mientras aún hablaba Pedro. Esto hay que subrayar, queridos amigos, porque lo que quiere subrayar y decirnos es que la fuerza del Espíritu Santo nos renueva en la medida en que nosotros, dos cosas. Primero escuchamos, allá, entonces no va a pasar nada. Primero eso. Segundo, además de escuchar la palabra de Dios, ¿saben qué? Tenemos que nosotros, y ahí está, estar abiertos a la gracia de Dios. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo en nosotros? Y el Espíritu Santo viene solamente cuando nosotros tenemos el corazón abierto. Si nosotros no tenemos el corazón abierto, no tenemos el corazón disponible, ciertamente que no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? La salvación llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje de Pedro. Es la fe que tiene en el corazón, la apertura entonces al corazón. De modo que fueron realmente nacidos de nuevo mientras escuchaban y creían. Es decir, nosotros, queridos amigos, nacemos, y esto es el aspecto espiritual. Incluso, si hay alguno que está enfermo alguna vez, se lleva a la doctora y digo, ya lleva. Si ese enfermo tiene espíritu, a pesar de que, ¿verdad?, el cuerpo siempre reacciona sobre nuestro espíritu, ya de cangue, ya de pilaí, o lo que sea, cuando estamos enfermos. O al revés también. Cuando ya de pilaí, cuando estamos deprimidos, también nuestro cuerpo se resiente. Ahí está. Amalgamado cuerpo y espíritu. Ánimo, fuerza, vida. Y aquí entonces nos está diciendo, si nosotros estamos abiertos a la palabra de Dios, si nosotros estamos abiertos y creemos, eso quiere decir tu fe te ha salvado. Upiago dice en el añade ya lleva que vamos a hacer un buen gobierno, que vamos a tener una linda familia, que vamos a tener una iglesia animada, que vamos a tener un grupo juvenil entusiasta, que vamos a tener un buen grupo, no sé, de legionarios, legionarias, que vamos a tener un lindo movimiento. ¿Entienden? Entonces, vamos a. Pero ahí tiene que estar el espíritu. Lande oye yo ande sin ande argelo pependero va pucu no toma ahí doy hoy no ya voy hoy entonces ñande voy a veña de parapa. Si hay alegría en el corazón, si sale, ¿verdad?, lo más grande de adentro del corazón, ciertamente que después también nosotros eso hacemos que repercuta, ¿verdad?, en el corazón y en la vida de los otros. Mientras ñande voy a leer, pues diga tú, ahí se yo que éramos ella. O vea con las ella de ¿verdad? Entonces, directamente. Mientras Pedro estaba hablando, ellos tienen una predisposición del corazón y de modo que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Ellos se sienten animados. Las palabras de Pedro, las palabras de Pedro les van moviendo las fibras interiores. Y ahí tenta ahí la ñandeña ella lleva ñaña monguetalla ve peñande yara pues tu maranga tu lleva poco ñandereina pero ñandeña y anavi ahí está preparado
la ñande hoy, lleva ñande caiwe vaino y no beben ñande hoy, la ya cuece ñande hoy, ya va bio coa, eita se va bio se ha cambiado, va bio se llevó. Entonces vos ya estás indispuesto para la gracia y la fuerza del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Aquí estoy.
Aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida, si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía? Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que
esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor. Y reflexionando la palabra del Señor, nosotros podemos decir aquí, sobre todo en esta parte, porque decía, mientras están escuchando a Pedro, estas personas hicieron una transacción secreta e invisible, digamos, en sus corazones con Dios. Una transacción. Algunos botes llevados en duina. Interiormente estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué Dios me dice? ¿Hacia dónde Dios me llama? ¿A qué Dios me está llamando? Una transacción secreta e invisible, ¿verdad?, en sus corazones con Dios. Al establecer su fe en Jesucristo. Establecemos la fe en Dios. Establecemos la fe en Jesucristo. Decimos, aquí estamos, decimos, nosotros nos predisponemos, ¿verdad?, al Señor. Y entonces, queridos amigos, en la medida en que nosotros hacemos esto, también nosotros vamos abriendo nuestro corazón, nuestra vida, vamos fortaleciéndonos, ¿verdad?, en el Espíritu del Señor. Y esto es muy, muy, muy interesante. Esto para nosotros entonces es una de las cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos en este momento, el momento de la salvación de una persona, no es necesariamente, ¿verdad?, cuando uno levanta la mano y dice, bueno, vamos a la sepo, porque Espíritu Santo, inunda paz, siente mover la serenidad de Ñande Yara, pues tu maranga tú, ¿verdad? O sea, como una cosa que sin falta tiene que ser una cosa visible, ¿verdad? Una cosa que está aquí presente, que se ve y que me mueve. Eso es lo que muchas veces la gente está pensando, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces la gente quiere. Parece que está buscando las cosas externas. Pero sin embargo, queridos amigos, atención, les voy a decir bien. Primero, la fuerza del Espíritu Santo es la que tiene que inundarnos, es la que nos tiene que dar ánimo y fuerza para que actúe verdaderamente después y mueva todo nuestro engranaje, si querés llamarla así, corporal, de vida. Porque ya dijimos hace rato, ¿verdad?, que hay una unión demasiado fuerte, el espíritu y lo corporal. El espíritu te suele decir, ¿verdad?, en Getsemaní mismo, ¿verdad?, el espíritu muchas veces es fuerte, la carne es débil, te dice. Pero también ciertamente la fuerza de voluntad, pero eso cuando decimos la fuerza de voluntad, pues ya estamos entrando en el aspecto espiritual. O sea, el espíritu que mueve. Etcétera, pero le doy espíritu, dale energía, dale gas, dale gas. Entonces vos le das con todo y procurás hacer ese camino para salir adelante, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros hacemos ese camino, podemos verdaderamente también
hacer lo mejor de nosotros mismos. Pero siempre, siempre, ¿verdad? Apunta y depende de nosotros. Bueno, eso por una parte. Pero recordemos que todo lo que significa para nosotros el cambio, la fuerza, el dinamismo, depende siempre de esa confianza total y absoluta que nosotros ponemos en la gracia y en la fuerza del Señor. Vuelvo a repetir esto, porque esto es esencial y esto es lo que tenemos que recordar. Depende mucho de nosotros, la confianza. De piore confiata y con ne confiai. Porque Pedro estaba hablando, mientras ellos van escuchando, ¿qué es lo que crea en nosotros un discurso de una persona? Y bueno, confianza. Yo confío en qué cosa, en lo que éste está diciendo. Yo confío que el discurso de esta persona es cierta, es experiencial, es de transmisión, ¿entendés? Eso es lo que estamos confiando, ¿verdad? Eso es lo que estamos confiando. Y bueno, entonces si nosotros confiamos verdaderamente en eso, claro que nosotros aquí entonces nos esforzamos, luchamos, procuramos y vivimos, ¿verdad? De acuerdo a esta linda experiencia, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto mismo que nosotros estamos haciendo es lo que ahora también nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Decir. Porque este es el momento, ¿verdad? De la salvación, este es el momento de la gracia que se realiza en el corazón de cada persona. Porque si no, no hay por ahí salvación. De por ahí entonces tu marangatumba a poner a de corazón. Ahí recién. Porque yo confío, escucho, veo y entonces dejo que penetre la voz y la gracia de Dios en el corazón. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confía
ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos. Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción. Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento. Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales. Esto es el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios. Sí, entonces en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche. Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo.
como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab. O en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, Él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana, también miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios. Querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente. Para Jesús todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y Él lo hizo entregando su vida. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí, Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es, la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su... Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, nosotros estamos compartiendo Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Estamos con el bautismo de los primeros paganos, decíamos, ¿verdad? Mientras Pedro estaba hablando. El hecho de que Pedro habla, por otra parte hay una apertura del corazón, decíamos, o sea que queremos, pero después no termina ahí también, sino que en la medida en que Pedro va hablando, hay apertura del corazón. Nosotros ahora decíamos, el último elemento es que confiamos, la confianza, vea el segundo elemento. Una confianza en lo que se dice también, porque si el andagüero bien, no confío en este tipo, no entiende, ¿verdad? Entonces, cuando no hay apertura, cuando no hay confianza en la palabra de esa predicación, no va a haber luego en ningún momento ninguna efusión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque la predisposición te tiene que llevar a entender, saber y confío en lo que esa persona me está diciendo. Ahora, Pedro permite también de cierta manera que ese Espíritu Santo pueda interrumpir, ¿verdad? Porque mientras, si te dice mientras Pedro, estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que estaban escuchando su palabra. Mientras Él va hablando, Él va haciendo que la gente entre en confianza. En confianza, confiar. Me puedo fiar de lo que dice esta persona. Me puedo fiar, o sea, es verdadero lo que me está diciendo. Y entonces, nosotros con nuestra vida, lo que estamos haciendo es permitir, porque pueden confiar en nosotros. Estoy permitiendo que entre en el corazón de las personas esa gracia. Que el Espíritu Santo interrumpa entonces mi propia vida, que aquello estoy diciendo y lo estoy transmitiendo, pero para que llegue a las personas. Y entonces el que está orando y el que está haciendo la obra de conversión, la gracia de conversión, no soy yo. Digo, Pedro, la se valea, no. Yo también estoy abierto a la gracia del Espíritu, dice Pedro, ¿verdad? Entonces yo permito, hago que fluya la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Ustedes serán los otros Cristos. Jesús que sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se encarna entonces en la comunidad, que fluye, que viene al corazón, hace que nos mueva. Pila y nos anda ya y gran cosa en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, o nos hacemos surgir, ¿verdad? Fuerza y espíritu quiere decir ñande acanguina espiritualmente. Ñande acanguina, porque aquí te estás hablando de un aguasúa lleva, ambarete. Da decirle ataroa lleva, pero tiene que ser una fuerza interior, la que mueve el espíritu, la que da ánimo. Y eso hace después que todo resulte en beneficio de la comunidad, de la vida, el entusiasmo de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo hace la obra mayor en los corazones de los oyentes. Y Pedro entonces también aquí sigue hablando, sigue la corriente de esa efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va fluyendo, ¿verdad? Y va transformando y va cambiando la vida de las personas. Y eso es lo que queremos. Y a eso estamos apuntando, ¿verdad? La fuerza y la gracia de Dios. Entonces, así, Pedro en un momento, dice, los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados. Esto también es importante. Estos posiblemente, queridos amigos, estos que están aquí, estos paganos, primeros paganos, luego decimos que reciben el bautismo, fueron los primeros en confiar
totalmente y absolutamente en el Señor. Y entonces esto han recibido las gracias, la fuerza, el Espíritu de Dios. Se sienten animados, se sienten fortalecidos. Esto habían recibido ya, ¿verdad?, salvación después de mucho tiempo. Pedro, que comienza ya a transmitir, sale fuera, sale a predicar. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Ahora se dan cuenta cuando el Señor le dice: no, ustedes son mis discípulos, ustedes ya aprendieron. Pero es la fuerza, ¿viste? El Espíritu Santo que ahora les anima para que ellos también salgan a predicar. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la fuerza, que la bendición del Señor descienda siempre sobre ustedes, les dé ese entusiasmo también y a todos nosotros, ¿verdad?, para seguir derramando. Ya el de peñan de yara ñe lleva entero de teave. De yara ñe un entero de teave, ya el tenemos que dar a conocer, pero porque nosotros somos los primeros que vivimos y luego dejamos actuar y obrar al Espíritu de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y nos haga también apóstoles, anunciadores de la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.